noches a todos. Bienvenidos, bienvenida Pris, bienvenida Pao, Loida. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestra reunión, a nuestra tertulia del Club de Lectura de Historia del Cristianismo. Nosotros estamos estudiando, aprendiendo la historia según la visión de un historiador llamado Justo González, que es un historiador cristiano. Justo González narra los hechos y nos da su óptica, su perspectiva desde el punto de vista que él está analizando. Por eso nosotros aquí lo que estamos es analizando, discutiendo, no todos los hechos, no todas las interpretaciones, sino la interpretación que Justo González le está dando a la historia del cristianismo en una época determinada. Y ya nosotros hemos avanzado hasta el siglo III, hasta la era constantiniana, donde la iglesia comienza a tener un papel diferente o empieza a vivirse el cristianismo de una manera diferente. Bienvenidos todos, no sé si alguien quiere comentar algo antes de comenzar, porque hoy vamos a arrancar con un punto muy importante, y es lo que llama Justo González del Sol Invicto a Jesucristo. Entonces, antes de comenzar, me gustaría saber si alguien quiere comentar algo. Hola María Isabel, no te saludé, perdón. ¿Alguien quiere comentar algo antes de seguir? Sí, pues la última vez estuvimos hablando como de cuál fue la estrategia de Justo para poder en el terreno ganado, en los territorios ganados, tener de alguna manera como orden y control, dado que eran cristianos. Perdón que te interrumpa, Priscila. Creo que estás hablando de la estrategia de Justo de Constantino. González, no, de Constantino. Sí, señora. Exacto, la estrategia de Constantino para de alguna manera, o eso es lo que yo interpreté, tener como aliados no solamente a los cristianos, sino también a los paganos. Entonces, en los territorios ganados. Hasta ahí creo que más o menos eso fue el debate, o como que lo que estamos mirando, perdón si en el chat se escriben cosas raras. Dios mío. Entonces, y que el gato, Marisabel. Entonces, una de las cosas que a mí me llamaba la atención la última vez, pero que no dio chance como de refutar, no, como de aclarar, yo decía que esos avances de Constantino, en donde pues los cristianos o algún grupo de cristianos, según dice Justo en su libro, lo veían como, bueno, este era el que estábamos esperando, le pusieron de hecho el adjetivo de ungido. Yo decía, sí, por ahí leímos, yo no sé en qué párrafo, pero había un grupo de cristianos que, bueno, por fin hay alguien que no nos está persiguiendo, por fin hay alguien que nos está integrando a la estrategia política de expansión de lo que sea. Entonces yo decía, pues, puede ser que este haya sido como uno de los comienzos ¿cuál fue la palabra que yo usé? Corrupción, de que la iglesia se corrompiera. Exacto, porque yo lo estaba mirando ya muchos años después de esto. Yo estaba diciendo, bueno, si Constantino fue el que le abrió, pero eso no lo expliqué esa vez. Y eso no lo está diciendo Justo. Si Constantino fue el que empezó con este modelo de integración político-religioso del cristianismo, vemos luego como, o yo lo que concluí a manera personal es, de aquí puede ser que haya empezado esa visión de la iglesia cogobernando con el imperio e inmiscuyéndose en asuntos en los que no debía inmiscuirse. Pero eso fue un comentario, primero, que Justo no está diciendo, y segundo, que yo no tengo la información. Nos toca revisar qué pasó después en la historia, a ver si tenía razón o no tenía razón. Pero para mí este podría ser uno de esos comienzos.
Entonces, porque cada vez que la iglesia se mete en vainas políticas o apoya a políticos o tiene algo que ver con el tema político y no se dedica solamente a evangelizar y a hacer esos temas, termina corrompiéndose con el poder y diciendo, bueno, entonces todos tenemos que ser cristianos, quiten esos templos paganos, limpien eso ya, hagan acá. Entonces, claro, yo me lo imaginé así, pero creo que lo expresé de una forma como si justo lo hubiera, o se puede confundir como si fuera justo el que había dicho eso. Entonces quería hacer esa aclaratoria que quedó pendiente y decir en qué quedábamos. Vale, gracias, Pris. No sé si alguien quiere comentar algo sobre lo que está diciendo Priscila. Clarita. Vale, gracias. Clarita, ¿tú ibas a decir algo? Por fin, puedes cerrar el micrófono. Bueno, yo. Gracias, Pau. Bueno, prácticamente en la reunión anterior nos estaba mostrando Justo González como toda la estrategia que tuvo Constantino para adueñarse o para apoderarse del Imperio Romano. Y nosotros veíamos como la habilidad que este hombre había tenido en todos los sentidos. Todas las estrategias que usó tanto militarmente en sus guerras, personalmente usando a su hermana para casarla con Licinio y así apoderarse de la otra parte del imperio. Y hablábamos, bueno, también veíamos algo que me llamó la atención, que comenté contigo acerca de lo que, pues, lo que Constantino tuvo de la forma de cómo tratar a su cuñado, de controlar todos sus emociones, sus sentimientos, tener ese dominio propio para apoderarse, no en el momento que se le presentó la oportunidad de conquistar esa parte del imperio, sino más adelante. Y vemos también cómo reaccionó ante toda la parte religiosa. O sea, que el tipo fue un todo. Vemos, sí, de verdad, fue tan estratega en todo, con el pueblo, con la religión, con la parte militar, con la parte personal. No, el man de verdad que se merece haberse ganado ser el emperador de todo el reino. Gracias, Pau. Yo creo que es importante, y gracias, Priscila, por esa, digamos, corrección de tu postura, por la aclaración que nos diste, y creo que es muy importante que nosotros entendamos en esta reunión un punto fundamental. Esto no es una clase. Nosotras no sabemos ni un pepino de historia, de manera que lo que nosotros digamos aquí es simplemente nuestra interpretación personal, que puede estar, pero demasiado viciada por las cosas que hemos escuchado, por lo que esté pasando alrededor en el momento en que emitamos la opinión y de repente nos confundimos y confundimos un párrafo con el otro. Así que lo que se diga aquí no es la verdad. Ni siquiera es una postura seria, académica, para nada. Aquí somos 5 locas hablando de historia. 5 locas hablando de historia que quieren compartir con los que nos están viendo y con quienes nos están siguiendo, compartir un poquito de lo que estamos viendo, de lo que estamos entendiendo, para ver si eso nos ayuda a aprender de la historia y tratar de no cometer los mismos errores. Entonces, dicho lo anterior, vamos, ¿les parece si leemos los últimos párrafos? Hoy quiero pedirles un favor. No nos detengamos mucho en los últimos párrafos de la sección que Justo González ha llamado de Roma a Constantinopla, sino leamos los últimos párrafos y hagamos un rápido análisis de estos puntos para ponerle el ojo hoy, poner la lupa hoy sobre la segunda parte, que es del sol invicto a Jesucristo.
Si están de acuerdo, entonces leamos por favor en el PDF, está en la página 62, si no me equivoco. ¿Dónde estoy? Perdónenme, perdón, me fui muy atrás. Entonces, hablemos desde lo último que hizo Consti, perdón, página 63, y leamos desde esta parte, empiezo a leer yo, si alguien me puede colaborar con los párrafos que empiezan diciendo otras obras públicas fueron la Gran Basílica de Santa Irene. Si les parece bien, yo luego le doy la palabra a otra para leer desde lo que me parece importante. Constantino dice, perdón, Justo González dice que Constantino iba buscando por todas partes cualquier obra de arte que pudiera adornar la nueva ciudad imperial. Muchas de estas obras eran imágenes de los viejos dioses paganos que fueron tomadas de sus templos y colocadas en lugares públicos en Constantinopla. Aunque a los ojos modernos podría parecer que esto haría de Constantinopla una ciudad cada vez más pagana, el hecho es que los contemporáneos de Constantino veían las cosas de otro modo. Tanto paganos como cristianos concordaban en que al sacar las estatuas de sus santuarios y colocarlas en lugares tales como el hipódromo o los baños públicos, se les negaba o restaba su poder sobrenatural y se les convertía en meros adornos. ¿Alguien quiere seguir? Bueno, sigo yo. Una de las estatuas traídas a la nueva ciudad por los agentes imperiales era un famoso Apolo, obra de Fidias, el más notable de los escultores griegos. Esta estatua fue colocada en el centro de la ciudad sobre una gran columna de pórfido traída del Egipto, que según se decía era la más alta de todo el mundo. Además, para alzarla aún más, la columna fue colocada sobre una base de mármol de unos 7 metros de altura. En su totalidad, el monumento tenía entonces casi 40 metros de altura, pero la estatua que se encontraba en la cumbre no representaba ya a Apolo, pues aunque el cuerpo era todavía el que Fidias había esculpido, la cabeza había sido sustituida por otra que representaba a Constantino. Otras obras públicas fueron la Gran Basílica de Santa Irene, es decir, la Santa Paz, el hipódromo y los baños. Además, Constantino se hizo construir un gran palacio y para los pocos miembros de la vieja aristocracia romana que accedieron a trasladarse a la nueva capital, construyó palacios que eran réplicas de sus viejas residencias en la antigua Roma. Todo esto, sin embargo, no bastaba para poblar la ciudad, la nueva ciudad. Con ese propósito, Constantino concedió toda clase de privilegios a sus habitantes, tales como la exención de impuestos y del servicio militar obligatorio. Además, pronto se estableció la costumbre de repartir aceite, trigo y vino a los habitantes de la ciudad. El resultado de esa política fue que la población aumentó a pasos gigantescos, hasta tal punto que 80 años más tarde el emperador Teodosio II se vio obligado a construir nuevas murallas, pues las que en tiempos de Constantino habían parecido exageradamente extensas ya no bastaban. Como veremos en otras secciones de esta historia, la decisión de Constantino de fundar esta nueva capital resultó en extremo acertada, pues poco después de la porción occidental del imperio, inclusive la vieja Roma, cayó en poder de los bárbaros y Constantinopla vino a ser el centro donde por 1000 años se conservó la herencia política y cultural del viejo imperio. Dicho esto, para cerrar este punto, ¿hay algún comentario? ¿Nadie quiere decir nada sobre este punto?
pues solo que justamente parte de lo que leíste era de las cosas que habíamos leído en la semana pasada acerca de cómo es que las imágenes paganas se habían quedado como publicadas en los lugares, o sea, habían sido expuestas en lugares públicos y que tenía como que ese doble sentido de que mientras por una parte justo nos comenta que la intención o la estrategia de Constantino era retomar como el antiguo poder público y las políticas públicas, pero partiendo de que la base de la religión era Jesucristo. Por otra parte, o sea, también les daba una intervención activa a los grupos paganos y que entonces, mientras que los cristianos decían, ay, sí, o sea, pues se refiere a Dios, a Jesús, o se refiere a Dios, a sus costumbres o al Dios en el que ellos creían. Por otro lado, pues los paganos también sentían esa participación activa, tenían esa posibilidad de influir o cierta influencia, ¿no? Entonces ahí sí como que lo que decía Pris de había corrupción, no, o sea, es como que había una pequeña ambigüedad ahí y pero pues bueno, partimos o seguimos insistiendo en el que el hombre era súper estratega y entonces su estrategia era tan buena que se ve reflejada mucho tiempo después de cómo hay crecimiento, cómo hay abastecimiento, cómo hay pues partición y se compartían bienes y la ciudad pues prosperaba por lo que nos comenta justo, ¿no? La más ahí lo que seguimos resentidos pues es en el tema de que no le puso Adrianópolis a la ciudad, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues lo demás va bien contándonos la historia. Vale, Loidis, gracias. ¿Algún otro comentario aquí? Pris. Bueno, esto ya son conjeturas mías, pero, pero yo digo, ¿por qué él le quita la cabeza a la estatua y pone su cabeza? O sea, me parece que tenía un ego, o no sé, o él quería como, o sea, primero le cambia el nombre de la ciudad y le pone Constantinopla, o sea, ciudad de Constantino, y luego agarra esa super estatua gigantesca y la pone en la mitad con la cabeza suya. Entonces yo no sé de qué manera esto se diferencia un poco de los otros emperadores en donde de alguna manera había que adorarles a ellos y ellos se igualaban o se daban ese estatus de yo soy la representación de Dios en la tierra. Porque si eso era así, pues entonces, ¿qué cristiano el que cristiano era? Entonces, claro, pero esas son batallas mías internas, eso no lo está diciendo justo, vuelvo otra vez, esa es mi opinión personal. O sea, aquí en este momento yo no veo un Constantino que tenga la fe como algo personal, sino que usa la fe como una carta estratégica política para poder establecerse en un imperio sin desórdenes y todos en paz. Así lo veo yo, esa es mi percepción personal. Vale. Gracias, Pris. Y esto es un punto muy importante porque cuando nosotros avancemos en la lectura, vamos a quizá entender, quizá a captar la idea de los anacronismos que nosotros usamos al estudiar la historia. Hay conceptos que para nosotros son válidos hoy, pero en la época en que se están desarrollando los acontecimientos no tienen un asidero social, político o cultural. Entonces vamos a seguir estudiando, si les parece, para entender un poco más cuál es la estrategia de Constantino, si esto realmente fue una trampa, que estaba tramando algo y usó a los cristianos, o si realmente el tipo era el más piadoso. ¿Qué dice Clarita? Me levanto la mano. Pues me parece importante lo que dice Priscila, que es una percepción personal, pero pues claro que justo no lo dice, pero leyendo lo poquito que la información que él nos está dando, pues uno empieza a hacer sus propios juicios y se va haciendo ideas y creo que no están tan fuera de lugar, pero también ya hablamos mucho de si era cristiano o no, de que se estaba fingiendo no, pero una cosa que sí veo también con lo poco que nos está diciendo justo, es que como político era muy bueno, o sea, supo organizar su ciudad, o sea, creó una nueva ciudad, Constantinopla, y hizo, como ya dijo Pris, le puso la cabeza, quitó la cabeza de Apolos y puso su propia cabeza,
pero qué difícil puede llegar a ser construir toda una nueva ciudad. Sin embargo, él hasta ahorita, donde cerramos de Roma a Constantinopla, estamos viendo que la ciudad creció. Es una ciudad ya establecida, ya hay mucha gente, por medio de incentivos, de regalos, de lo que sea, pero la gente está ahí, les perdonaba los impuestos o lo que sea, pero la gente le gustó ser gobernado por Constantino. Hasta donde vamos, si era cristiano o no, todavía no lo sé, pero sí era muy buen político, tenía unas habilidades que ya quisiéramos ahorita. O sea, nosotros estamos peleados siempre con el gobierno. Sin embargo, las personas de ahí, pues, amaban a Consti. Y hasta ahí cerramos ese... Listo. Entonces vamos a mirar qué nos dice Justo González acerca de la conversión de Constantino. ¿Alguien quiere comenzar a leer? Por favor, Clarita, adelante. Bueno, no sé, dale. ¿Quién va a leer? Yo. Bueno, Pau, entonces. Bueno, dice. Listo, porfa, lee los 3 primeros párrafos. Bueno, acerca de la... Lee hasta el 4.º párrafo. Ok. Dice, acerca de la conversión de Constantino, se ha escrito y discutido muchísimo. Poco después de los hechos, hubo escritores cristianos, según veremos en el próximo capítulo, que intentaron mostrar que esa conversión era el punto culminante de toda la iglesia, de toda la historia de la iglesia. Otros han dicho que Constantino no era sino un hábil político que se percató de las ventajas que una conversión podría acarrearle y que por tanto decidió uncir su carro a la causa del cristianismo. Ambas interpretaciones son exageradas. Basta leer los documentos de la época para darnos cuenta de que la conversión de Constantino fue muy distinta de la conversión del común de los cristianos. Cuando algún pagano se convertía, se le sometía a un largo proceso de disciplina y enseñanza para asegurarse de que el nuevo converso entendía y vivía su nueva fe. Y entonces se le bautizaba. Tal nuevo converso tomaba entonces a su obispo por guía y pastor para descubrir el significado de su fe en las situaciones concretas de la vida. El caso de Constantino fue muy distinto. Aún después de la batalla del puente Milvio y a través de toda su vida, Constantino nunca se sometió en materia alguna a la autoridad pastoral de la iglesia. Aunque contó con el consejo de cristianos tales como el erudito Lactancio, tutor de su hijo Crispo, y el obispo Ocio de Córdoba, su consejero en materias eclesiásticas, Constantino siempre se reservó el derecho de determinar sus propias prácticas religiosas, pues se consideraba a sí mismo obispo de obispos. Repetidamente, aún después de su propia conversión, Constantino participó en ritos paganos que le estaban vedados al común de los cristianos, y los obispos no alzaron la voz de protesta y de condenación que habrían alzado en cualquier otro caso. ¿Hasta allí? No, vamos a cerrar esta parte para tener la idea completa y no empezar a especular sobre ideas incompletas. Sucedía no solo que Constantino era un personaje a la vez poderoso e irascible, ocurría también que el emperador, a pesar de su política cada vez más favorable hacia los cristianos y a pesar de sus afirmaciones de fe en el poder de Jesucristo, técnicamente al menos no era cristiano, pues no se había sometido al bautismo. De hecho, Constantino no fue bautizado sino en su lecho de muerte. Por tanto, cualquier política o edicto en favor de los cristianos por parte del emperador era recibido por la iglesia como un favor hecho por un amigo o simpatizante. Y cualquier desliz religioso de Constantino era visto desde la misma perspectiva, como la acción de quien, aunque simpatizaba con el cristianismo, no se contaba entre los fieles. Tal persona podía recibir el consejo de la iglesia, pero no su dirección ni condenación.
puesto que tal situación se ajustaba perfectamente a los propósitos de Constantino. Este tuvo cuidado de no bautizarse, sino en su hora final. Por otra parte, también sigo, ¿no? No, Pau. Vamos a parar aquí porque luego hablan del oportunismo político. Pero miremos, aquí justo González está desarrollando la idea de una de las posturas que hay acerca de la conversión de Constantino. Entonces, vamos a ver cuál es realmente, como dicen algunos, o escritores cristianos que intentaron mostrar que esa conversión era el punto culminante de toda la historia de la iglesia, sí o no. Pues él está diciendo, eso es discutible. Luego discutiremos la otra parte, el oportunismo político. Pero aquí, en este punto, y habiendo leído la idea completa, ¿comentarios? ¿En serio? ¿Ninguno? Wow. Gracias, Pris. Estamos procesando las ideas. Hay unos minutos para procesar, porque Okay. la información es densa. O sea, Constantino está aclarando que no es ni lo uno ni lo otro, que no era ni un oportunista, ni tampoco... Justo González. Justo González. Ay, sí, perdón, qué horrible. Dice que ambas interpretaciones son exageradas. Pues lo está diciendo él. Ese es su punto de vista como el que está contando la historia. Personalmente, mi punto de vista es que sí, él estaba jugando estratégicamente. O sea, el hecho de haberse bautizado al final, él no era cristiano, él simpatizaba. Al decir yo soy obispo, si obispo es ustedes, se someten políticamente a lo que yo tenga que decir. Si digo cosas a favor, pues chévere. Si no, pues se sujetan porque ese es el Estado, básicamente como lo que tenemos ahora. Y me parece que fue un político que tuvo las cosas claras, ¿no? Que gobernó para todos, que ese pueblo o esa masa cristiana pues salió favorecida porque un tipo que no les haga la guerra, sino que también tome medidas para favorecerlos a ellos, me parece muy hábil, me parece muy bien, pero pues, lo que yo veo que está diciendo aquí justo es que su conducta no encajaba como dentro de un fiel cristiano. Entonces, es un poco lo que yo me sospechaba, pues él no era cristiano, o al menos esa es la impresión que yo, él era un político, un emperador que tenía algunas afinidades, y esas afinidades, como hoy en día un presidente, esas son afinidades, tomó algunas medidas políticas en favor de esos grupos, pero pues ya, no mezcló sus afinidades, o no sé si no sé si decirlo, tal vez en lo que yo me equivoqué es que no mezcló tanto como lo político con lo religioso, sino simplemente legisló para mantener su estructura y para mantenerse en el poder, considerando que hay un grupo de interés, que son los cristianos, que está creciendo y que es muy importante. Me parece que es un tipo muy pilo y muy estratégico, y ya. Vale. Gracias, Pris. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, aquí es más que todo, creo que justo es muy preciso en decirnos que por referencia o por significado técnico, en función de cuáles eran pues los procedimientos o protocolos establecidos para los nuevos convertidos, pues Constantino no lo era, o sea, técnicamente no aplicaba como dentro del catálogo de cristiano porque él no cumplía o no cumplió con las ordenanzas establecidas por el grupo religioso que llevaba como la línea de llevar como el control de quién sí, quién no. Y funcionando de esa manera, incluso él tenía como una propia categoría en la que él tenía su propia clasificación y él se denominaba a sí mismo obispo de obispos, o sea, por encima de él nadie, al parecer, o es lo que yo entiendo bajo esta precisión. Entonces, tuvo muy claro cómo quería llevar las cosas y no quiso como marcar una postura definida, aunque simpatizaba o creía y tenía pues
cuestiones o estrategias muy específicas acerca de apoyar el cristianismo, incluso darles cobertura, cuidados, y proporcionarles y proveerles de cuestiones económicas de las que muchas veces se padecen. Él dijo, no me voy a poner como de este lado de la moneda porque me puedo echar a los del otro equipo en contra, ¿no? Creo que así se lo pinta, o es lo que le entendía justo sobre cómo trabajaba Constantino. Ok, gracias, Loida. ¿Quién más quiere opinar? Pau. Bueno, yo lo que veo aquí de Constantino, de nuestro amigo Constantino, es que él no se sometió bajo ninguna autoridad, definitivamente. Es lo que estamos viendo. O sea, él como hemos venido mirando, él está simpatizando con los cristianos, y vemos que él, o sea, hay algo que lo hace simpatizar. Y bueno, aparte de todas las habilidades, de todo, el tema por qué él está haciendo todo esto, pero hubo algo que a él lo marca, y es esa, cuando él empieza a ganar la batalla en el puente Milvio. Entonces, claro, él se da cuenta que él adora a su Dios, a su sol, pero ve que este también según lo que nos cuentan acá, es que el Dios de los cristianos le había dado la victoria a él en el puente Milvio. Entonces, a raíz de esto, claro, él sabe que en este Dios hay un poder, pero él, o sea, él dice, no, mi relación es de tú a tú, o sea, yo no necesito intermediarios, yo no necesito otras personas, aunque él tenía, como nos los muestra acá algunas personas, algunos eruditos cristianos que le hablaban de la palabra, pero él no se sujetaba, es lo que él no cumplió como con todas las normas que la iglesia en ese momento le colocaba a cualquier fiel o a un creyente. Él no. Y bueno, él tenía el mango, el sartén por el mango, entonces, ni modo, todos tenían que callar. Vale, gracias, Pau. ¿Algún otro comentario? Clarita. Pues es que ni de Constantino, ni de los obispos, ni de Justo González. No sé si Justo González se quiere mantener imparcial o es algo que hacen los historiadores, desconozco la verdad, porque él mismo nos está dando todas las pruebas de cómo es Constantino. Sin embargo, él dice, seríamos exagerados si dijéramos que una cosa o la otra, o sea, pero Constantino se mantuvo ni tan ni tontón. O sea, sí se convirtió, entre comillas, pero nunca se sometió a los principios de la iglesia. No hizo como hacían los otros nuevos creyentes, la cultura que ya tenía la iglesia para los nuevos creyentes. Constantino no compartió eso. Y sin embargo, se proclama a sí mismo obispo de obispos, entre paréntesis, de hoy en adelante yo también soy obispo de obispos, si así tan fácil es. Y me llama la atención que justo nos dicen que los obispos, los verdaderos, no le dijeron nada, no le hicieron nada, no tuvo ninguna represalia que sí hubiera tenido cualquier otro creyente. Es que si justo nada más nos hubiera dicho, y no le dijeron nada, yo entendería pues qué buena onda son los obispos, pero justo si nos dice, pero si hubiera sido otro creyente, sí hubieran actuado de manera diferente los obispos. Entonces lo que me hace entender que ahí todos estaban jugando este papel ya sabemos que Constantino no es, pero no vamos a decir nada. Y si necesitamos que él coopere con la iglesia de cualquier manera, no solamente económicamente, pues decimos que sí es parte de la iglesia. Pero si él se equivoca y comete algún error, pues decimos que no es parte de la iglesia. Todos estaban agarrando poquito lo que le convenía a cada quien.
O sea, la iglesia también estaba siendo partícipe de eso. No lo confrontaban con la realidad de, bueno, pues tú qué eres, o sea, porque tibios, pues no. O sea, ¿qué eres? Que a lo mejor nosotros también hacemos hoy en día con los cristianos cuando vemos algo, pero justo nos está diciendo que sí eran así con otros creyentes. Y eso es lo único que me confronta, porque con Constantino tenían un trato especial, porque era el gobernador, porque les dejaba que no pagaran impuestos, o por qué. Por eso, Injusto González, al decir que somos exagerados, no me parece que seamos exagerados en ese sentido. Me parece que Constantino, no dudo que alguna vez haya tenido un encuentro personal con Cristo, y no lo dudo porque en los últimos momentos de su vida, pues él nos cuenta justo que ahora sí ya se bautiza, ahora sí ya quiere obedecer los principios que desde un principio él sabía que eran correctos, como diciendo, ya hice, ya deshice, pero yo sé que ustedes tenían razón y voy y me bautizo para alcanzar misericordia o lo que sea. Pero, atención, creo que Justo González nos quiere pintar muy bonito a Constantino, no sé si es fan de él o qué, pero creo que está implícito cómo Constantino manipuló a la iglesia, a los obispos y a todo lo que se dejaba manipular para lograr sus cometidos, y le funcionó, o sea, hasta donde vamos ahorita, le funcionó perfecto, pero bueno, Justo dice que que somos exagerados, y pues vamos a creerle a él ahorita porque estamos leyendo su postura. Ok, ahora opino yo. No quisiera ser la mosca en el vaso de leche, pero toca. A mí me parece que la postura de Justo González era una postura históricamente muy respetuosa. Él está narrando los hechos. Y la realidad es, y me da mucha risa porque cuando nosotros leímos que el tema del bautismo era demasiado importante para poder tomar la Santa Cena, pues nos rasgamos las vestiduras y decimos, ¿cómo es posible que si la gente no se bautizaba, entonces no podía tomar la Santa Cena, no podía ser cristiano? Y estamos tomando una serie de hechos atemporales, porque la iglesia estaba comenzando. Constantino no era cristiano. Punto. Porque Constantino no se bautizó. En ese momento, y lo está aclarando Justo González, cualquier cosa que él hiciera, si era buena, aquí no están diciendo que los obispos estaban aplaudiendo al emperador cristiano. Está diciendo que si él hacía algo bueno, pues chévere. Era un señor que estaba simpatizando con la iglesia. Perfecto, uno más. Si hacía algo malo, pues bueno, es un tipo que simpatiza con la iglesia, pero no es cristiano. Si hay en la iglesia donde se congrega Clarita, hay reglas. Y una de esas reglas, puedo decirlo, una de esas reglas es, usted no puede escuchar música del mundo. Si yo voy a México y voy a la iglesia de Clarita, donde se congrega Clarita, y me congrego 2, 3 veces, y voy para allá y diezmo y ofrendo y hago el culto, pero luego salgo y me voy a escuchar la música que a mí me provoque, pues a mí la iglesia donde se congrega Clarita no me puede hacer absolutamente nada, porque yo no soy miembro de esa iglesia. Entonces, yo puedo ir allá y congregarme sin ser parte de esa congregación. Por lo tanto, a mí, yo escucho la música que a mí se me dé la regalada gana. ¡Chao! Pero fíjense a veces lo complicados que somos, que si yo voy a una iglesia donde se use falda y yo voy con pantalón y no me dejan entrar y no me dejan participar en el culto, si no estoy dispuesta a ponerme una falda, nos ofendemos.
Entonces, aquí le están dando la oportunidad constante. ¿Usted quiere conocer? Chévere, venga, el Lactancio, háblele a Constantino, predíquele a Constantino, acompáñale en su proceso. Él no se quiere sujetar, perfecto, no se sujete, pero usted no es parte de la iglesia. Usted no es cristiano. Y a mí me parece que eso es, sí, que Justo González simplemente está exponiendo la realidad. Y no me parece que la iglesia haya sido laxa con Constantino porque haya sido el emperador. Todo lo contrario, me parece simple. Usted no es cristiano. Y para meter más el dedo en la llaga, y después me pueden caer todos encima, pero me parece hasta respetuoso de Constantino que no se hubiera bautizado sin haber realmente, sin haberse sujetado a lo que implicaba ser cristiano. Porque si realmente el tipo se quisiera pasar por la faja todo lo que implica el cristianismo, pues se bautiza. Si yo quiero, de verdad, si yo quisiera estratégicamente ganarme y usar a la iglesia de lo que sea, yo voy a hacer los rituales porque a mí me importa 5, yo no creo en esos rituales, pero necesito que utilizar esa gente. No sé si me estoy haciendo entender, pero a mí me parece que incluso el no bautizarse muestra un respeto de Constantino hacia el rito cristiano del bautismo, de la purificación. Él estaba escuchando, él estaba haciendo algunas cosas que favorecían a la iglesia, pero él no era cristiano. Le doy la palabra a Priscila, luego a Lo. Pues yo compartiría esa postura si él no se hubiera autoproclamado obispo de obispos. Pues si no eres cristiano, ¿para qué te proclamas obispo? O sea, esa ya es mi percepción personal. Entonces, no te proclames obispo porque ya obispo es un cargo de peso dentro de la estructura eclesiástica. O sea, es como si yo no soy cristiano, o sea, no sé. Yo soy el emperador y como emperador, yo puedo decir, pues yo soy emperador y a todos los emperadores se les ha dado un tratamiento como representación de Dios en la tierra. Listo, que lo deje así. Paganos, cristianos, lo que sea, todo el mundo me hace caso. Pero ya meterse en una categoría tan específica de obispo de obispos, entonces a mí no me queda claro el juego de Constantino. O sea, yo lo veo como un tipo que es muy astuto y ya, y que está quedando bien con todo el mundo y medio que sí es afín, pero no quiere que nadie se someta, perdón, él no se quiere someter a nada, pero entonces por eso, como no se quiere someter a nada, dice que es obispo de obispo, pero me parece una falta de respeto. Pero eso ya es mi postura personal. A mí no me parece considerado ni respetuoso, no. Entonces no diga que es obispo de obispos. Esa es mi postura. Y entonces al final empato y me bautizo. Ya al final, como bueno, listo, me bautizo. O sea, no sé, no lo veo, no soy fan de Constantino, pero si lo comparamos a él con el resto de los emperadores horribles, pues digamos que este es el menos, el menos peor y también está cumpliendo un propósito. Todos al final cumplieron un propósito dentro de esa expansión cristiana. Digamos que en ese periodo de paz, pues los cristianos se favorecieron con eso y estoy también de acuerdo con esa opinión de Clarita que decían, bueno, no lo toquen, no le digan nada, nada, porque aunque él es el obispo de obispos, pues nosotros nos estamos beneficiando de alguna manera que estamos en un periodo de paz, entonces no tengamos conflictos con ese señor porque ya vimos lo que nos pasó la vez pasada. O sea, yo siento que todos estaban como acomodándose y pues ya no está mal acomodarse y aprovecharse de alguna manera de esos periodos de paz. Es muy bien para el cristianismo, pero personalmente Constantino me parece muy ambiguo. Si usted no es afín a la fe ni nada, no diga que es obispo de obispo, diga que es el emperador y listo, y todo el mundo se sujeta a él y ya, no ande confundiendo a la gente. Esa es mi percepción personal, eso no lo dijo Justo. Vale, listo. Entonces, miremos la otra cara de la moneda, miremos la otra óptica histórica.
que Constantino simplemente estaba manipulando la otra interpretación que se convirtió por motivos de oportunismo político. Porfa, quien quiere leer para ver, desde el quinto párrafo hasta para ver, hasta la página 65, primer párrafo, porfa. ¿Vas a leerlo, Aida? ¿Listo? Vale. ¿Primer párrafo dijiste? No, chiqui, el quinto párrafo. Comienza diciendo, por otra parte, quienes pretenden que Constantino se convirtió en... ¿Pero hasta cuál? Hasta el primer párrafo de la 65. Ok. Por otra parte, quienes pretenden que Constantino se convirtió sencillamente por motivos de oportunismo político se equivocan por varias razones. La primera de ellas es que tal interpretación es en extremo anacrónica. Hasta donde sabemos, nadie en toda la antigüedad se acercó a la cuestión religiosa con el oportunismo político que ha sido característico de la edad moderna. Los dioses eran realidades muy concretas para los antiguos, y aún los más escépticos temían y respetaban los poderes sobrenaturales. Por lo tanto, pensar que Constantino se declaró cristiano hipócritamente, sin de veras creer en Jesucristo, resulta anacrónico. La segunda razón es que, de hecho, desde el punto de vista puramente político, la conversión de Constantino tuvo lugar en el peor momento posible, cuando Constantino adoptó el labarum como su emblema. Se preparaba a luchar por la ciudad de Roma, centro de las tradiciones paganas, donde sus principales aliados eran los miembros de la vieja aristocracia pagana que se consideraban oprimidos por Magencio. La mayor fuerza numérica del cristianismo no estaba en el occidente, donde Constantino reinaba y donde luchaba contra Magencio, sino en el oriente, hacia donde su atención no se dirigiría sino años más tarde. Por último, la interpretación oportunista se equivoca por cuanto el apoyo que los cristianos pudieran prestarle a Constantino resultaba harto dudoso, puesto que la Iglesia siempre había tenido dudas acerca de si los cristianos podían prestar servicio militar. El número de cristianos en el ejército era pequeño. En la población civil, la mayor parte de los cristianos pertenecía a las clases bajas que no podían prestar gran apoyo económico a los designios de Constantino. Y en todo caso, tras casi 3 siglos de recelos frente al imperio, nadie podría predecir cuál sería la reacción de los cristianos ante el fenómeno inesperado de un emperador cristiano. Lo cierto parece ser que Constantino creía verdaderamente en el poder de Jesucristo, pero tal aseveración no implica que el emperador entendiese la nueva fe como la habían entendido los muchos cristianos que habían ofrendado su vida por ella. Para Constantino, el Dios de los cristianos era un ser extremadamente poderoso que estaba dispuesto a prestarle su apoyo siempre y cuando él favoreciera a sus fieles. Luego, cuando Constantino comenzó a proclamar leyes en pro del cristianismo y a construir iglesias, lo que buscaba no era tanto el favor de los cristianos como el favor de su Dios. Este Dios fue el que le dio victoria en la batalla del puente Milvio, así como las muchas otras que siguieron. En cierto sentido, la fe de Constantino era semejante a la de Licinio, cuando les dijo a sus soldados que el labarum de Constantino poseía cierto poder sobrenatural que era de temerse. La diferencia estaba en que Constantino se había apropiado de ese poder sirviendo la causa de los cristianos. Esa interpretación encuentra apoyo en las declaraciones del propio Constantino que la historia ha conservado y que nos muestran un hombre sincero cuya comprensión del evangelio era escasa. Gracias, Loida. Ok, viendo ya esta parte de la historia, ¿qué piensan ustedes en este punto? Y si les cambia la percepción anterior, ¿qué dice Priscila? Sí, un poco, me la cambia un poco. Claro, yo lo que imagino es que él
pues le rendía culto a todos los dioses y mejor para él. Mientras más dioses estuvieran de su lado, mejor iba a salir todo. Entonces los paganos, ahí están sus templos, los cristianos acá también, y todos los dioses que me ayuden a mí con su poder y listo. Así ahora es como lo estoy viendo, como un tipo que es politeísta, de cultura politeísta, y continúa en ese politeísmo y dijo, pero si los dioses paganos están aquí, ¿por qué no podemos también incluir dentro de ese repertorio a el dios cristiano? Eso también es válido, pues hay personas que lo ven de esa manera hoy en día también, ahora que yo y mis reflexiones personales, siempre voy a hacer la aclaración que mis reflexiones personales no hacen parte de la historia, pero es interesante verlo desde el punto de vista histórico de en esa época, pues existía ese circo de dioses, era el día a día, y vemos cómo Constantino de alguna manera también está replicando esa conducta. Entonces, sí me cambió la perspectiva. Qué mamera estar opinando sin todo el contexto, me voy a tener que leer todo el libro para entonces no estar aquí diciendo cosas. Pero es que el ejercicio es ir leyendo e ir opinando sobre lo que vamos leyendo. Entonces también me parece chévere que uno solo opine de ese pedacito, porque si no también, no sé, es como, bueno, ya yo me lo sé. Entonces, ¿para qué vengo aquí a leer y a opinar? Entonces, bueno, chévere, me pareció chévere que me haya cambiado, me haya aclarado el panorama. Y en cuanto a lo que dice justo del anacronismo, que dice, una parte que leyó acá dice, creo que es el párrafo anterior, quienes pretenden que Constantino se convirtió sencillamente por motivos de oportunismo político se equivocan por varias razones. Dice, la primera de ellas es que tal interpretación es en extremo anacrónica. Hasta donde sabemos, nadie en toda la antigüedad se acercó a la cuestión religiosa con el oportunismo político que ha sido característico de la edad moderna. Los dioses eran realidades muy concretas para los antiguos. Entonces, claro, nosotros no, para mí es como muy delicado juzgar sobre las intenciones o no de una persona. Claro que uno ve la realidad histórica y uno supone que Constantino no se acercó a la religión como un oportunismo político, pero de todas maneras yo no podría decir, están totalmente equivocados los que piensan así, porque hay una facción importante de gente que pensará así y tendrá sus razones, y sin yo haberlas estudiado tampoco puedo decir, ay no, justo lo que está diciendo es una locura, porque si no, no hubiera gente que lo apoyara esa visión de forma tajante, y entonces no valdría la pena que justo la mencionara acá. No sé si estoy hablando como muy enredado. Entonces, yo no descarto que para Constantino el hecho de decir yo voy a apoyar a este Dios, que él no haya hecho entre sus cuentas apoyo a este Dios, apoyo también al Dios de los paganos, tengo a todos los dioses llenándome de fuerza y poder para ganar todas mis batallas, y al mismo tiempo estoy bien con todos, tengo una población en donde hay orden y donde hay paz, y eso para mí es una oportunidad, una estrategia política. Yo no puedo decir, o sea, para mí es válido todavía las razones que nosotras expusimos antes, sin ánimo de desvirtuar lo que está diciendo justo. Respeto su lógica, pero esa es mi opinión. Bien. Dale, Pris, gracias. Nos quedan 3 minutos. Cuéntanos qué quieres decir. Bueno, me sigo ya con esto. Antes, lo que me parecía que, a mí no me parece como tal el tema de si sí o si no, nos vamos descubriendo conforme lo vamos leyendo, porque aparte no se van a permitir spoilers de lo que dice más adelante el libro. Entonces, bueno, tenemos que, sí, como dice Pris, irlo viendo a párrafo a párrafo, ¿no? Lo que sí considero que ya me empieza a quedar como más con perspectiva, más allá de que si era o no era tema cristiano, es lo que ahora dice es, a ver, técnicamente no era, pero lo cierto es que en convicciones sí tenía estas convicciones y estaba como muy firme, no era oportunista, no se estaba aprovechando, no buscaba beneficiarse de los cristianos, porque lo que parece es que él sí tenía con claridad lo que veía del resultado
del Dios de los cristianos. Y lo que él quería era recibir ese favor de Dios, lo que él quería era beneficiarse de la misericordia de Dios, de lo que él quería era experimentar para su vida lo que veía en los cristianos, que es lo que estoy ahora entendiendo o pensando, y más aún, creo que en la actualidad lo seguimos viviendo, hay mucha gente que simpatiza, hay mucha gente que se acerca, hay mucha gente que ora y pide que oremos para que sus necesidades sean resueltas, pero en realidad no se vuelve o no los vemos como fieles o como pues lo que nosotros entenderíamos o prejuzgamos como una persona fiel, pero lo cierto es que esa persona reconoce que el Dios en el que nosotros creemos, el Dios en el que nosotros confiamos, el Dios al que nosotros servimos es el Dios verdadero, porque ven en nosotros ese testimonio de lo que Dios hace también en nuestra vida cuando nosotros pues damos testimonio de él. Entonces, Constantino estaba viendo a un Dios verdadero, estaba reconociendo a un Dios verdadero, pero todavía a lo mejor no tomaba esa definición de me inclino hacia este lado extremo por públicamente, porque además era un emperador, a lo mejor era también muy difícil conducirse de determinada forma en esa época, y sí es cierto, sí coincido o también comparto lo que dice Adri, en el sentido que pues sí era muy respetuoso, y como sabía que era tan importante mantener como ciertos, era muy solemne, era muy importante llevar a cabo determinados actos, no quería tampoco ofender o trastocar esas costumbres del pueblo cristiano y decir, por una parte, llevo a cabo los actos del bautismo, por ejemplo, pero si no me voy a conducir tan fiel como ellos, prefiero no ofenderlos, entonces mejor me abstengo. Pero yo creo que lo que nos está mostrando justo es que él sí sabía y sí reconocía quién era el verdadero Dios y se estaba manteniendo como en esa línea de no me excedo, no invado, respeto y sigo. Vale, gracias, Loida. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Son las 7 de la noche y estamos en un punto muy álgido, muy álgido. Y me parece sumamente importante que nosotros entendamos que no podemos interpretar la historia con base en nuestros argumentos actuales. Creo que ese es un punto muy importante que nos ha enseñado hoy esta lectura, esta reflexión, que seguiremos no el próximo lunes porque es festivo en Colombia, sino el siguiente lunes porque hay mucho de qué hablar, hay mucho que aprender de la historia. Entonces, bueno, nos despedimos aquí.